arte y cultura. A través del tiempo, el ser humano ha conformado formas de gobierno que dan estructura y organización a su territorio y a la sociedad que la compone. Uno de los aspectos más importantes y al cual se le debe garantizar su protección ha sido la libertad de expresión que es innata al ser humano. En este sentido, cuando las naciones o estados no han garantizado o han omitido su labor, la sociedad ha tenido que organizarse para defender el derecho ciudadano a la libertad, pues se tratan de temas que lastiman a la sociedad. Por ello, personas como nosotros han hecho esfuerzos para reflejar su inconformidad y, en casos más extremos, para defender su libertad. ¿Cómo lo han hecho? Algunos a través de la formación de organizaciones no gubernamentales, ONG, otros mediante la participación democrática y unos más mediante sus habilidades literarias y artísticas que se reflejaron en sus obras. Analicemos algunos movimientos artísticos y veamos sus efectos. Primero, con la colonización de los españoles, también llegaron grandes cambios manifestados en la construcción de ciudades. El arte urbano fue influido por el estilo barroco, que los jesuitas se encargaron de difundir. Pero, en este sentido, ¿qué es el barroco? Un movimiento cultural que se desarrolló desde principios del siglo XVII a mediados del siglo XVIII, con expresiones en la arquitectura, la pintura, la escultura, la música y la literatura. En el caso de la religión católica, a través de los jesuitas, reflejaron con sus construcciones su grandiosidad frente a la sobriedad protestante para evangelizar a todos los que se habían convertido precisamente al protestantismo. Una de sus variantes fue el churrigueresco, con las cuales agregaron mayores exageraciones y fantasías en la ornamentación de sus edificios. Después surge el estilo neoclásico. ¿Pero qué es este estilo? Una corriente artística y cultural del siglo XVIII, influenciada por las ideas de la Ilustración europea, que promovían la investigación científica de la naturaleza y el hombre, ponderando la sencillez y la elegancia. Con esta corriente artística se alejaban de los dogmas religiosos, manifestándose en favor del reconocimiento de los derechos y cuestionaban el control absoluto de los monarcas de su tiempo. El barroco y el neoclásico fueron los movimientos culturales con mayor influencia en la Nueva España, y uno de los grandes ejemplos es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Una de tantas construcciones que se realizaron con estos y otros tipos de estilos arquitectónicos fue el Castillo de Chapultepec, el cual tiene muchos episodios que han reflejado diversas formas de pensar. Por ello, los invito a que observen el siguiente videoclip. El Castillo de Chapultepec, actual Museo Natural de Historia, está construido sobre un cerro. A este lugar los antiguos pobladores de México le llamaron Chapultepec, que significa el Cerro del Chapulín. Una de las mejores vistas de todo el Valle de México, sin duda alguna. Se dice que aquí algunos tlatoanis, emperadores mexicas como Moctezuma o Nezahualcóyotl, venían a disfrutar, a bañarse, a contemplar el paraíso en el cual vivían. Su construcción se llevó a cabo en el periodo virreinal entre los años de 1785 y 1787, diseñado como casa de descanso por órdenes del virrey Bernardo de Gálvez. Con el tiempo, sus usos han sido diversos. Durante la Guerra de Independencia, el edificio estuvo abandonado hasta 1833, cuando se decretó sede del Colegio Militar, escenario de batallas durante la invasión estadounidense. Adquirió su fisonomía actual a partir de 1864, al convertirse en la residencia imperial de Maximiliano y Carlota. Incluso llegó a ser hasta residencia presidencial. A partir de un decreto emitido el 22 de diciembre de 1938 por parte del presidente Lázaro Cárdenas, se constituyó como museo
y está dedicado a guardar colecciones y objetos de personajes de la historia de México, así como pinturas murales de Juan O'Gorman, como son el Retablo de la Independencia, el feudalismo porfirista y sufragio efectivo no reelección. También cuenta con obras de Clemente Orozco como la denominada La Reforma y la Caída del Imperio, y otras de David Alfaro Siqueiros como Del porfirismo a la revolución, entre otras. Fue inaugurado como Museo Nacional de Historia el 27 de septiembre de 1944. En resumen, este recinto ofrece una visión de la historia de México desde la conquista y formación de Nueva España hasta los albores del siglo XX. Ahora centrémonos en dos artistas que reflejaron los movimientos de su época a través de sus obras. Hablemos de Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, escritora mexicana que fue la corona de la literatura del siglo XVII. Pese a que el acceso a la educación estaba reservado, en aquel entonces, para los hombres, mostró su extraordinaria inteligencia y amor al conocimiento. Incluso contaba con una colección bibliográfica de 4,000 volúmenes. Sor Juana encontró un lugar para ella, para sus lecturas y para sus escritos, los cuales fueron críticos y mordaces. Tanto que en 1690 el obispo de la ciudad de Puebla consideró sus creaciones demasiado mundanas. La contestación de Sor Juana fue un manifiesto, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, un brillante escrito que defiende el derecho de la mujer a la educación. Por tal motivo, ella ha sido considerada pionera del feminismo en nuestro país, México. Ahora analicemos brevemente un ejemplo más en los campos de la arquitectura y escultura. Bellas Artes, donde uno de sus máximos representantes de la Nueva España en el siglo XVIII fue Manuel Tolsá. Aunque español de nacimiento, dejó su arte en México a través de muchas obras como el Palacio de Minería en la Ciudad de México, el Hospicio Cabañas en la ciudad de Guadalajara, entre muchas otras obras arquitectónicas y escultóricas con un estilo neoclásico muy característico. Finalmente, vivimos en un mundo que se caracteriza por una gran diversidad. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de cuidar y de defender los derechos que como seres humanos tenemos. Como hemos visto, la libertad de expresión es una marca distintiva de cada uno de nosotros, pero al verse eclipsada por una u otra razón, podemos tomar un camino que marque una diferencia y a través de nuestras habilidades mostrar esa libertad que nos pueda hacer únicos y tan valiosos como nuestra existencia misma.